Buenas, mi nombre es Rodrigo Zamora Pastor, interno universitario en la Universidad Latina de Costa Rica y hoy les voy a hablar acerca del tema de meningitis. Aquí les presento lo que es el cronograma que voy a estar explicándoles acerca de la historia, la epidemiología, la etiología, la patogenia, factores predisponentes a la enfermedad, la clínica, el diagnóstico, su tratamiento, junto con las complicaciones y un poco de prevención y conclusiones. Para hablar un poquito de lo que es la historia de la meningitis, en el año 1805 el doctor Gaspard Jusseux describe por primera vez lo que es la meningitis durante la epidemia en Ginebra, en Suiza. Lo que menciona es que el microorganismo causal logra ser cultivado e identificado en 1887 por el doctor Anton Weissenbaum en Jena. Se describen como diplococos gram negativos con forma de granos de café, como su nombre técnico sería el Diplococcus intracelularis meningitidis. En 1928 y 1945 se produjeron numerosas epidemias, con tasas de letalidad de hasta el 50%. Entonces, en 1930, el médico alemán Gerhard Domag descubre lo que son las sulfas, lo cual redujo la mortalidad hasta en un 15%. En 1943, el doctor Alexander Fleming publica el descubrimiento de la penicilina. Y como nuevas estrategias, se desarrolló lo que fue la vacuna contra el meningococo. Fue hasta 1970 que se inició el uso correcto y exitoso de la primera vacuna contra la Neisseria meningitidis del serogrupo C. Entonces, ¿qué es la meningitis? Es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causada por diferentes agentes que afectan a las leptomeninges, constituyendo esto una emergencia médica. Como epidemiología, vamos a tener que en general el 80% ocurren antes de los 10 años de edad. La meningitis meningocócica ocurre en todo el mundo, pero su mayor incidencia se da en el cinturón de África subsahariana, como podemos observar en la imagen que tenemos a la derecha. En rojo, la zona endémica epidémica, que sería el cinturón de la meningitis, que es donde le mencioné, la África subsahariana, que va desde lo que es el oeste de Senegal hasta el este de Etiopía. Pero todo fue gracias a la vacuna conjugada meningocócica y campañas de vacunación masiva que las incidencias del serogrupo A han disminuido. Aquí podemos observar a nivel mundial incidencias por casos. Entonces se puede ver que el mayor rango de incidencias, como se mencionó, es a nivel del cinturón africano subsahariano. Y en este cuadrito es a nivel de Costa Rica, desde las incidencias de meningitis según grupos de edad y sexo en el 2015, donde podemos observar tanto en femeninos y masculinos y el total de casos en menores de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 14 años. En esta otra imagen observamos a partir del 2017 y el 2018, que en Costa Rica se dieron más que todo poquitos casos, como sería en la gráfica mostrada, con relación a los otros países, en donde Brasil y Argentina sí han tenido más casos en estos años. Como etiología, tenemos que saber diferenciar a nivel de los meses de edad, según edad. Entonces, menores de 1 mes, los agentes más comunes son el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. De 1 a 3 meses, vamos a tener el Streptococcus agalactiae, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Y más de 3 meses, la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. También vamos a tener en situaciones especiales problemas neuroquirúrgicos y inmunodeficiencias. Los problemas neuroquirúrgicos están relacionados más que todo con Streptococcus aureus y en inmunodeficiencia se relaciona sobre todo con Streptococcus pneumoniae. En asplenia, déficit de complemento, déficit de linfocitos T, VIH. Lo que sería la patogenia, vamos a tener que hay una colonización a nivel del orofaringe. Va a haber una diseminación sanguínea de los agentes
va a haber daño y disminución de la barrera hematoencefálica. Por ende, el complemento dentro del líquido cefalorraquídeo y sus anticuerpos van a estar alterados. Va a haber una reproducción bacteriana, va a haber una colonización del espacio subaracnoideo y por tanto va a haber una respuesta inflamatoria en donde hay polimorfonucleares. Entre los factores predisponentes vamos a tener lo que es la inmunodepresión, que sería por agentes más frecuentes, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, bacilos gram negativos, la esplenectomía, los linfomas y las leucemias por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Con respecto a lo que son los déficits de factor de complemento, la Neisseria meningitidis, fracturas de cráneo, en la base del cráneo, Streptococcus pneumoniae, fístulas pericraneales, Streptococcus pneumoniae y traumatismos craneales o procesos neuroquirúrgicos, como antes mencionado, el Streptococcus aureus. Staphylococcus aureus. Clínica. A menor edad es más sutil e inespecífica la clínica. Y la clínica es aguda en la mayoría de las ocasiones, pero puede ser insidiosa y una minoría puede ser rápidamente progresiva con un mal pronóstico. Por eso es importante saber que hay que intervenirlo en las primeras horas. Con respecto a la clínica en recién nacidos, puede ser indistinguible de una sepsis, fiebre o hipotermia, de una irritabilidad o letargia, con rechazo al alimento, vómitos, polipnea y pueden presentarse hasta convulsiones y parálisis de los pares craneales y periodos de apnea. En lactantes puede haber fiebre o febrículas, vómito, rechazo al alimento, decaimiento, irritabilidad, quejidos, alteraciones de la conciencia, convulsiones y en ocasiones va a haber lo que es la rigidez de la nuca. Pero los signos meningios, que más adelante vamos a hablar, aparecen entre los 8 a 10 meses de edad. Y con respecto a mayores de un año, ya es formas clínicas clásicas en donde vamos a tener fiebre, cefaleas, vómitos, los signos meningios, rigidez de nuca, alteraciones de la conciencia. Esto trata de decir la clínica cuando hay lo que es un incremento en la presión intracraneana, que vamos a tener presente lo que es la cefalea, los vómitos en proyectil, alteraciones de la conciencia y la tríada de Cushing, en donde va a haber hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias. Pero más que todo sería en casos tardíos. Con respecto a lo que son los signos meningios, vamos a tener lo que es la rigidez de la nuca, que es una rigidez y espasmos de los músculos del cuello con dolor al movimiento activo y pasivo. Y ahí podemos observar cómo sería la técnica, elevando la cabeza y el tronco en un mismo bloque. El signo de Kerning consiste en la dificultad o imposibilidad para extender la rodilla del paciente, como se puede observar en la imagen. El signo de Brudzinski consiste en la flexión involuntaria de las rodillas y la cadera tras la flexión pasiva del cuello en decúbito supino. Y ahí lo podemos presentar. A continuación estaríamos viendo los signos meningios en un, como se puede observar, y en este tendríamos, no sé si escuchan el dolor que va a presentar, y levantando la otra piernita también. Con respecto a diagnóstico, vamos a tener que se debe iniciar un abordaje en estos niños muy tempranamente con el triángulo de evaluación pediátrica, que sería el aspecto, estado neurológico, circulación, respiratorio y la aplicación del ABCD o el ADVI si fuera el caso de niños más pequeños. Con
Con lo que respecta a, continuando con lo que es el diagnóstico, hay que tomar en cuenta un hemograma para el estudio analítico, donde podríamos encontrar leucocitosis con neutrofilia, una PCR y una velocidad de eritrosedimentación aumentadas, que son útiles para la detección de meningococo y neumococo. La tinción de Ingram para detectar cocos gram positivos, cocos gram negativos o bacilos gram negativos. El estudio de la punción lumbar para el estudio del líquido cefaleorraquídeo, donde su estudio debe ser citoquímico como microbiológico, que ayude en gran medida a su diagnóstico diferencial con otros agentes que vamos a ver dentro de un rato. El TAC y la resonancia magnética son de utilidad solo si está contraindicada la toma de la punción lumbar por signos de focalidad neurológica, aumento de la presión intracraneal o si hay inmunodepresión. Y los estudios de cultivo, donde se va a detectar lo que es una bacteriemia en el 50-70%. Como diagnósticos diferenciales hay que distinguirlo bien de lo que es una meningitis viral y una meningitis tuberculosa, también por hongos, también por neoplasias malignas, exposiciones a toxinas, microorganismos como la treponema pálido, la micobacteria en tuberculosis, y mencionado antes los hongos, como una histoplasma, cándida o cryptococcus en inmunodeprimidos. Aquí vamos a observar una diferencia pequeña de lo que es una meningitis viral y bacteriana. En la meningitis viral vamos a encontrar lo que son como agentes causales más frecuentes, los enterovirus, los herpesvirus, presentando bruscamente con fiebre, cefalea intensa y que suele acompañarse de fotofobia y vómitos. Y cuando las pruebas no sean concluyentes o no estén disponibles, se tiene lo que es la escala de Boyer para dar el diagnóstico diferencial entre una viral y una bacteriana. Y a continuación se está viendo lo que es la escala de Boyer modificada por la PCR, en donde los ítems a dar serían la fiebre, si hay púrpura, si hay clínica neurológica, el recuento celular del líquido cefalorraquídeo, polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo, proteínas, glucosa, sangre en leucocitos y la PCR. Dando como valores, si nos diera un valor de 0, 1 o 2 puntos, lo más probable es que fuera viral y no se administraría antibióticos, si no es un seguimiento. De 3 a 4 puntos podríamos valorar un inicio de antibioterapia en función de su estado general, y si tuviera más de 5 puntos, lo más probable es que fuera una bacteriana y hay que tener antibióticos administrados inmediatamente. Entonces, con lo que respecta a meningitis bacteriana, va a haber clínica compatible con meningitis, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, más de 9 células, confirmación bacteriológica mediante un cultivo de líquido cefalorraquídeo, hemocultivos o test de aglutinación en látex en líquido cefalorraquídeo positivo. Y la meningitis viral, igual vamos a tener una clínica de meningitis, una pleocitosis, va a haber una evolución favorable sin tratamiento antibiótico y debemos identificar el virus. Con lo que respecta a meningitis tuberculosa, es rara en nuestro medio, pero afecta sobre todo a lactantes que suelen presentarse durante las primeras 2 semanas de vida. Síntomas poco específicos como lo que son los trastornos de la conducta, vómitos, decaimiento, rechazo de las tomas y febrículas. Más tardío podemos encontrar signos de hipertensión intracraniana con afectación de los pares craneales. Y para su diagnóstico es útil el cultivo o la PCR, la radiografía de tórax y el Mount Tox puede ser positivo en un 75% de los casos. Y de igual manera la meningitis tuberculosa se clasifica en 3 estadios. El estadio 1, que nos menciona que el estado de conciencia es normal, con síntomas inespecíficos, donde puede haber fiebre, cambios en la personalidad, anorexia, decaimiento, pero no van a existir lo que son manifestaciones neurológicas. Ya en el estadio 2 va a haber una confusión mental, somnolencias, letargias, cefaleas, parálisis neurocraneales, signo de Babinski, hiperemesia, hemiparesia, mejor dicho, y meningismos. Y como estadio 3 va a haber lo que son coma, signos de daño neurológico severo. Lo que les trato de mostrar con esta imagen, y sería muy importante también tenerlo en cuenta, serían los resultados etiológicos según el líquido cefalorraquídeo tomado. Entonces, importante saber que a nivel bacteriano la diferencia celular va a ser neutrófilos, donde va a haber una hipoglucorraquia y donde el color va a ser turbio. A nivel viral va a haber una glucosa en líquido cefalorraquídeo plasma normal o baja, pero un color claro.
Y la tuberculosa va a ser igual, muy baja en glucosa, y va a ser o proteínas, va a estar aumentadas hasta un 5 gramos sobre litro, y vamos a tener el color que va a ser o turbio o amarillento. Con respecto a lo que es la punción lumbar, para hacer esta técnica debemos de tener al paciente en decúbito lateral, como se observa en la foto, y se debe flexionar la cabeza y los miembros inferiores acercándolos al abdomen. Se debe hacer una asepsia y antisepsia con yodo en la punción y usando analgésico local. Debemos prepararnos, como médicos debemos de saber que debemos de tener todas estas técnicas de asepsia, antisepsia y un campo estéril para poder hacer el procedimiento. Entonces lo que se hace es una línea imaginaria entre las crestas ilíacas y el eje de la columna. Se introduce lo que es el catéter en el espacio subaracnoideo espinal en la zona lumbar a nivel de L3, L4 o L3, L4 o L4, L5. ¿Cuál es el material que vamos a tener que usar? La vestimenta estéril, guantes, gorro, cubrebocas, campo estéril, material de asepsia y antisepsia, equipo de anestesia local con lidocaína al 1%, equipo de recolección de líquido cefalorraquídeo, que serían de 3 a 5 tubos de ensayos estériles para su posterior análisis, agujas espinales biseladas con estiletes, en donde son por tamaños de 1.5 pulgadas para neonatos y lactantes y de 2.5 pulgadas para escolares y adolescentes. También vamos a tener un equipo de raquimanometría y material de curación con apósitos oclusores para el sitio de punción y que pueda descansar al menos unos 20 minutos. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la punción lumbar? Bueno, tenemos que pensar en lesiones ocupantes, infecciones locales en el sitio de punción, el aumento de la presión intracraneal, una coagulopatía de INR más de 1.5, una trombopenia, también sospechar de neoplasias intrarraquídeas o edemas medulares. También hay que pensar en existencia de signos externos asociados a disrafia del seno dérmico, hemangiomas, lipomas subcutáneos en las zonas lumbares y sacras. Entonces, cuando se contraindica el uso de la punción lumbar, vamos a tener presente lo que es el TAC y la resonancia magnética para la exploración de antesignos sugestivos de hipertensión craneal. Y aquí vamos a tener lo que es el algoritmo de meningitis bacteriana. Entonces, si sospechamos de la clínica de meningitis bacteriana, hay que pensar, ¿podemos hacer una punción lumbar o no? Si nos vamos, cuando hay una punción lumbar contraindicada, entonces lo mejor es hacerle un TAC y hemocultivar lo más rápido que podamos y iniciar lo que es la terapia antimicrobiana empírica, que esto es fundamental ante sospecha de meningitis bacteriana. Hay que hacerle después una tomografía de cráneo. Si sale normal, podríamos realizar la punción lumbar, y si no, hay que posponer su punción y continuar con la terapia empírica hasta que el paciente esté más estable. Si no estuviera contraindicada, podemos hacer la punción lumbar más hemocultivo, iniciar de una vez también la terapia antimicrobiana empírica. Vamos a ver el líquido cefalorraquídeo, esperamos los cultivos y si tenemos los cultivos, hacemos una terapia dirigida porque ya sabríamos ante qué agente estaríamos. Y si no, vamos a tener que continuar con la terapia empírica. Como tratamiento, debemos tomar en cuenta que al ser esta una emergencia pediátrica, hay que empezar un inicio precoz de la terapia empírica tras recoger los cultivos. Hasta poder tener la confirmación de este germen, estamos expuestos para iniciar lo que es el tratamiento correcto. Así evitaremos que se aumente la mortalidad y futuras secuelas neurológicas. El poder reducir lo que es la presión intracraneal, ya sea por analgesias, sueros salinos hiperosmolares como el suero hipertónico, el manitol, evitar la restricción de líquidos y que el paciente tenga una cabecera en la cama elevada. Y debemos estar siempre atentos a los signos vitales, lideresis, su nivel de conciencia y focalidades neurológicas. Aquí vamos a tener la tabla de tratamientos antimicrobianos empíricos, según por mes. Si tuviéramos un paciente menor de un mes, podríamos iniciar la terapia empírica con cefotaxime y ampicilina.
Entre 1 a 3 meses, cefotaxima, ampicilina o vancomicina. Más de 3 meses hay que pensar si tiene riesgo a neumococo o bajo riesgo. Entonces, si tuviéramos un alto riesgo, cefotaxima con vancomicina o ceftriaxona con vancomicina. Y si fuera de bajo riesgo, cefotaxima y ceftriaxona. Si tuviéramos una patología neuroquirúrgica, vancomicina más cefepime o meropenem, e inmunodeprimidos hay que pensar siempre en ampicilina, cefepime, con o sin vancomicina. También ya cuando hayamos tenido los cultivos y sepamos ante qué estamos, vamos a tener el microorganismo y el tratamiento recomendado. Si fuéramos ante una Streptococcus pneumoniae, hay que ver si es susceptible, resistente, para poder iniciar la terapia. Si es susceptible a penicilina, le podemos dar penicilina o amoxicilina con ampicilina. Si fuera resistente, hay que pensar en ceftriaxona, cefotaxime. Y si fuera resistente a las cefalosporinas de tercera generación, podemos iniciar con vancomicina más rifampicina o banco con ceftriaxona, entre otras más. Si tuviéramos Neisseria meningitidis, hay que pensar si es susceptible o resistente. Entonces, si es susceptible, podemos darle penicilina o amoxicilina. Y si es resistente, ceftriaxona o cefotaxima. La listeria monocitogenes penicilina o amoxicilina o en caso contrario la ampicilina. Haemophilus influenza, debemos de pensar si es beta-lactamasa negativo o beta-lactamasa positivo. Si es negativo, amoxicilina o ampi, y si fuera positivo, ceftriaxona o cef. Y Staph aureus, pensamos si es meticilino resistente o sensible. Si es resistente, vancomicina, y si fuera sensible, oxacilina. Y si fuera resistente a la vancomicina, linezolid. Aquí tenemos las dosis de los antibióticos más usados: ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona. Ampicilina de 200 a 300 miligramos kilogramos día cada 6 horas. Cefotaxime de 200 a 300 miligramos kilogramo día cada 6 a 8 horas. Y ceftriaxona de 100 miligramos kilogramo día cada 12 a 24 horas. Y la duración del tratamiento al costado: neumococo de 10 a 14 días, meningococo de 5 a 7 días, Haemophilus influenza tipo B de 7 a 10 días, Streptococcus lacti o listeria de 14 a 21 días, y si fueran bacilos gram negativos, 21 días. Los corticosteroides se recomiendan 20 minutos antes o concomitantes con la dosis del antibiótico para prevenir lo que es una respuesta inflamatoria resultante de la bacteriolisis por los antibióticos. Y se ha asociado a lo que es una disminución de complicaciones neurológicas y déficit auditivos, principalmente por neumococo y hemófilos. El régimen recomendado en niños es de 0,15 miligramos kilogramo día cada 6 horas por 4 días. Y el corticosteroide que más se usa o que es de elección es la dexametasona, debido a su capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son los criterios para ingresar a UCI pediátrico? Vamos a tener shock, púrpura o datos de SIT, focalidad neurológica, crisis convulsivas, aumento de la presión intracraniana, donde vamos a presentar bradicardia, hipertensión, cefalea intensa, obnubilación o coma e hiponatremia severa. ¿Cuáles son las complicaciones de la meningitis? Déficits motores, pérdidas de la audición, convulsiones, edema cerebral, parálisis de los nervios craneales, hidrocefalia, abscesos cerebrales, déficits cognitivos y pérdida visual. Con respecto a lo que es la prevención, en caso de Neisseria meningitidis o Haemophilus influenza tipo B, el aislamiento debería ser de atención para evitar lo que son contagios, y debería ser hasta de 24 horas post tratamiento. También hay que tener en cuenta la vacunación, que al final lo vamos a ver, y una quimioprofilaxis a domicilio para las personas que han tenido contacto con el niño o lo antes posible. Con respecto a lo que es la quimioprofilaxis, junto con Neisseria meningitidis, la rifampicina vía oral por 2 días es lo que más se usa. En niños mayores de 1 mes deben recibir 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Y niños menores de 1 mes recibirán hasta 5 miligramos por kilo cada 12 horas. Y en caso de los adultos, hasta 600 miligramos cada 12 horas.
No se utiliza su uso o está contraindicado en embarazo, enfermedades hepáticas graves, hipersensibilidad a la rifampicina. Y como alternativa vamos a tener la ceftriaxona intramuscular, una dosis de 250 miligramos en mayores de 12 años y 125 en menores de 12 años. Con respecto a lo que es la quimioprofilaxis en hemófilos influenza, igual, la rifampicina por vía oral por 4 días, en donde las dosis van a cambiar. Niños mayores de un mes se les da 20 miligramos kilogramo cada 24 horas y niños menores de un mes 10 miligramos kilogramo cada 24 horas. La dosis máxima en adultos también es de 600 miligramos cada 24 horas por 4 días. Se da en todas las personas que viven en el domicilio, siempre que se encuentren menores de 5 años y contactos habituales. Entre las alternativas, ceftriaxona intramuscular. Y los niños deben de ser inmunizados con la vacuna conjugada a partir de los 2 meses de edad, con el esquema de vacuna que tenemos. Las mujeres gestantes también van a requerir profilaxis, que deben de recibir ceftriaxona en una dosis de 250 miligramos intramuscular. Única dosis. Y la quimioprofilaxis con el Streptococcus pneumoniae, más que todo, debería ser con dosis iniciales de vacuna a los 2 meses. La vacuna conjugada debe ser de rutina y los riesgos de infecciones neumocóxicas deben recibir la vacuna en este grupo, que se incluyen niños esplénicos e inmunodeficientes. Con respecto a lo que es las vacunas, como la última prevención, recordar la vacuna de la hemófilos influenza tipo B, neumococo 13 valente, que se dan, la hemófilo se da a los 2, 4, 6, a los 15 meses, y la neumococo que se da a los 2, 4 meses, a los 15 meses un refuerzo. Y a nivel privado tenemos la vacuna antimeningocóxica también. Listo. Como conclusiones, la enfermedad meningocóxica continúa siendo un problema de salud con un comportamiento clínico en la población pediátrica, donde hay que saber diagnosticarla a tiempo. No se retrasa el diagnóstico, no se retrasa el tratamiento, mejor dicho. Si lo sospechamos, debemos, como se vio en el algoritmo, hemocultivarlo y el tratamiento empírico lo más rápido posible. Los agentes etiológicos más frecuentes van a ser Streptococcus pneumoniae, E. coli, influenza y Neisseria meningitidis. La vacunación sigue siendo la principal medida de prevención y es importante iniciar de forma temprana los antibióticos empíricos asociados a dexametasona para evitar lo que son las complicaciones auditivas, neurológicas. Y la elección empírica se orienta de acuerdo a la sospecha etiológica en consideración a sus factores de riesgo. Es importante la identificación temprana de signos y síntomas para el manejo oportuno, que disminuiría lo que fuera la mortalidad y secuelas neurológicas como físicas. Y el inicio del antibiótico no se debe retrasar por realizar las neuroimágenes, ya que se ha asociado con mayor tasa de complicaciones sistémicas y neurológicas como convulsiones, hipoacusia u otro déficit neurológico. Entonces, una vez que hayamos aislado el patógeno, la terapia antibiótica empírica va a cambiarse a lo que es una terapia empírica, a una terapia dirigida al germen sensible. Aquí presentaría mis bibliografías. Y muchas gracias por su atención y espero que les haya ayudado.